El grupo Netel Liftel es la primera operadora de tecnología especializada en el sector de los ascensores. Con más de 15 años de experiencia, se trata de una operadora de telefonía de emergencia especializada en las comunicaciones M2M para el sector de los mantenedores de ascensores y comunidades de propietarios. El 60% de las empresas mantenedoras de ascensores a nivel nacional forman parte de este grupo, por lo tanto, se trata de una red de empresas que dedican gran parte de su potencial a I+D+, consiguiendo estar a la vanguardia en el exigente nivel de seguridad que rigen las leyes europeas y en consonancia con las innovaciones tecnológicas que sus clientes precisan. Su objetivo es facilitar el trabajo a las empresas de ascensores dando soluciones a las necesidades de emergencia y comunicación que éstas les plantean. En diciembre de 2023, el grupo Netel donó 10 ordenadores portátiles a la Fundación ADIEM destinados al programa SILFE para la formación y el empleo de personas con discapacidad. Nos cuenta más sobre ello, Juan Porto, consejero del grupo Netel. Dentro de la cultura, la propiedad de este grupo pequeño de empresas, por eso podríamos decir que es un grupo familiar, pues se tiene un sentido social muy elevado por parte de los propietarios. Entonces, esto, pues ya de hace mucho tiempo, pues hacen iniciativas pues de ayuda a personas pues necesitadas y demás. Últimamente, ¿qué estamos haciendo? Y es un poco también para buscarle que no sea solamente la entrega de un recurso, de un dinero, etcétera, y como si dijéramos no ver qué es lo que pasa con ello, ¿no? Esto nos hizo que nos acercáramos a estas asociaciones que ya tienen iniciativas de alguna manera para sacar adelante a sus colectivos, en este caso de salud mental, que es un tema que, bueno, pues está muy, digamos, siempre ha existido, pero yo creo que ahora está como mucho más saliendo a flote, ¿no? Y entonces en estas iniciativas, claro, son personas que tienen esta enfermedad, estas situaciones, pero claro, eso no es todo el tiempo. Hay que buscarles cómo ayudarles para que puedan encontrar trabajos que puedan ser a lo mejor trabajando desde casa y el tema de potenciarles toda la, digamos, conocimientos de programas, de herramientas informáticas, pues pueden servirles para que se busquen un medio de vida que además les haría mucho bien en lo que es sus problemas de salud que tienen, ¿no? Y esa es un poco la consciencia, o sea, donde en el ámbito que nos movemos. ¿Qué ha ocurrido? Esto no deja de ser el primer paso. Ha habido una donación de una serie de equipos para que allí se den cursos, etcétera, pero el tema se pretende hacer algo más. No solamente hablarles de estas herramientas que pueden ser útiles para que puedan encontrar trabajo, ¿vale? O teletrabajo o trabajo a tiempo parcial, es igual, porque eso les puede desencadenar pues una mejora en su salud y, como corresponde, pues convertirse en alguien activo o proactivo en el tema del trabajo, ¿no? La verdad es que la gente se transforma cuando nota estas ayudas, es mucho más útil. Y obviamente, pues eso es la satisfacción que de alguna manera tenemos. ¿Qué ocurre con eso? Esto tiene un cierto trasfondo. ¿Qué pasa? Puede ser que haya gente de este tipo, de este colectivo, que acabe incluso prestando sus servicios a nuestra propia compañía. Es decir, aquí hay que cerrar el circuito de alguna manera para que esto sea duradero en el tiempo, estas ayudas, ¿no? También estamos pensando, bueno, pues en cómo ayudar, pues desde otros ambientes, de lo que es el tema personal, cómo es el comportamiento, acercarnos un poco más también, pues, que no tenemos experiencia de trabajar con personas, digamos, con este perfil, porque nosotros en el fondo pues no tenemos y también estamos aprendiendo, claro, para que haya esta relación estrecha y que algún día pues se pueda convertir en una realidad de tener gente de esta incluso a disposición de tu propia empresa
y que se cierre un poco el circuito, ¿no? Esta sería la idea. Vale. Muy bien, pues enhorabuena, Juan, por todo el trabajo que estáis haciendo. Enhorabuena por haber enfocaros a un colectivo muy específico con unas necesidades concretas. Cuestión de darle medios materiales, soportes, digamos, herramientas con las que puedan trabajar. Estamos hablando de ordenadores, sino también facilitarles conocimiento orientado a su empleabilidad. Efectivamente, efectivamente. El apoyo personal con nuestros técnicos y demás, ¿no? No solamente que sea, pues oye, les compro o aporto unos bienes y ya se ha terminado la cosa, no tiene un trasfondo. No sabemos hasta dónde, pero sí que nos gustaría que fuera algo que se convirtiera en un retorno, sobre todo no porque no es el ROI económico, sino es el ROI social, por decirlo así, ¿no? Y la satisfacción que evidentemente, pues en este caso los propietarios de la compañía, pues tienen en su forma de ser y de actuar, ¿no? Esa es la idea.